Hola, un gusto saludarlos. Les habla Javier Paniagua, editor en jefe de la revista Mercados y Tendencias para Conecta B2B. En esta serie de entrevistas, en esta ocasión tenemos a un invitado de categoría. Les hablo del ministro de Hacienda de Costa Rica, don Elian Villegas, quien nos viene a abordar, el ministro de Hacienda de Costa Rica, don Elian Villegas, que nos viene a abordar acerca de las estrategias para la ruta de la reactivación económica en Costa Rica. Y le extiendo el saludo al ministro Elian. Sara, gracias por estar aquí en Mercados y Tendencias, ministro. Muchas gracias, Javier, por la invitación y muchas gracias también a todas las personas que se toman el tiempo para escucharnos en su programa. Gracias, ministro. Un poco para iniciar, hablar sobre cuál ha sido ese comportamiento que ha tenido Costa Rica, ¿verdad? Y la situación económica, cómo ustedes vislumbran luego, primero, de una aprobación que veníamos de impuestos, ¿verdad? Con su antecesora, con doña Rocío, y posteriormente la llegada de la pandemia en el 2020. ¿Cómo están las finanzas en Costa Rica y cuál ha sido de cara en el momento en el que usted asumió el Ministerio de Hacienda? Sí, cuando nosotros asumimos el ministerio hace ya un año y un mes, en realidad ya doña Rocío tenía 7 meses de haberse ido y quien había asumido era don Rodrigo Chávez, quien estuvo por acá 7 meses como ministro. En ese momento venía el país saliendo efectivamente de lo que fue la aprobación de la ley 9635 y la implementación del IVA, que el IVA arrancó en julio del 2019. Y las sensaciones eran bastante negativas. En general, yo recuerdo cuando asumimos, una de las palabras que más usaba la gente era default. Y esa es una pésima palabra cuando usted es ministro de Hacienda, es una palabra que usted no quiere oír. Así es que tuvimos que entrar en un mecanismo muy fuerte de trabajo, en un proceso donde buscamos en general que la gente empezara a creer un poquito más en todo el esfuerzo que estábamos haciendo desde el ministerio, que empezara a creer en la fortaleza de la ley 9635, que nos daba algunos instrumentos que para nosotros eran muy importantes y que estábamos dispuestos a utilizar. Llevamos adelante un recorte del gasto muy fuerte en lo que fue el segundo presupuesto extraordinario del año 2020. Y a partir de ahí entramos en un proceso donde primero planteamos ante la opinión pública lo que fue la primera propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, la cual tuvo una muy mala acogida por todo el pueblo, ¿verdad? Entonces el presidente la retiró. Y continuamos con las mesas multisectoriales de diálogo. De las mesas multisectoriales pasamos a una segunda propuesta para el Fondo Monetario Internacional y realizamos esa negociación entre los meses de enero y febrero. Yo creo que eso nos permitió de alguna forma tener un balance distinto y una perspectiva distinta también de toda la gente que a partir de ahí entendió que estábamos dispuestos a llevar adelante el costo político de implementar una segunda reforma fiscal y de realizar ese proceso de consolidación. Nosotros hemos venido en los últimos meses trabajando muy fuertemente en dos componentes. Un componente es el del control del gasto. Hemos venido realizando acciones fuertes en todo lo que tiene que ver con control del gasto, de forma que los distintos ministerios podamos respetar la regla fiscal, que entendamos que es la regla fiscal, que entendamos que no todo lo que tenemos autorizado en el presupuesto se puede gastar, sino que hay un límite inferior a eso, que es el que se puede gastar. Y también hemos venido realizando acciones que creo muy positivas en lo que tiene que ver con la gestión de la deuda. Y ahí déjeme, don Javier, detenerme un segundito, porque hay una cosa que ustedes oyen ahora mucho a la gente decir de la renegociación de la deuda, y que hay que renegociar la deuda. Déjeme decirle que nosotros consideramos que plantear el tema de renegociación de la deuda es un error, y es un error delicado que puede tener consecuencias muy negativas para el país. Nosotros hemos venido realizando por eso una gestión activa de la deuda que busca
un descenso en la tasa de interés, que busca aplanar la curva de la tasa de interés, y lo hemos logrado al punto de que cuando estuvimos hace ya varios meses a 400 puntos base del ENVI Latam, ¿verdad? Que es un poco como decir el promedio de los latinoamericanos, y en este momento estamos a menos de 70 puntos, es decir, le hemos descontado más de 300 puntos base. Y entonces eso hace que ese pago de intereses sea cada vez más razonable. Ahora, lo que no es razonable es que usted le diga a un operador financiero que le va a reducir arbitrariamente una cantidad X de puntos en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque eso hace que ese operador financiero tenga un título con pérdida. Y entonces eso le empieza a generar además un mal ambiente al país, le empieza a generar una serie de situaciones absolutamente negativas que creo que ninguna de las personas que está hablando de reestructurar la deuda quiere esas situaciones para el país. Todos hablan de reestructurar la deuda desde una perspectiva muy positiva. Sin embargo, esa reestructuración tiene que ser una reestructuración que pase por el mercado, como lo hemos venido haciendo. No podemos pretender generar estructuras de negociación obligatorias para el caso de la deuda, y eso es algo que nosotros lo hemos venido manejando en el Ministerio de Hacienda y que nos ha funcionado bien. Así es que, para resumirle, hemos venido gestionando activamente la deuda para bajar la tasa, hemos venido reduciendo el gasto público y estamos implementando todavía la ley 9635 para mejorar lo que es la parte de ingresos. En adición a todo eso, negociamos con el Fondo Monetario Internacional y presentamos ante la Asamblea Legislativa todos los proyectos que tienen que ver con nuevos ingresos. Aunado a esto, para abonarle, don Elian, porque vi que, bueno, en días pasados hubo un crédito por el Banco Interamericano de Desarrollo por $500 millones, y hace poco también se hizo con el Banco Mundial, pues, para la reactivación económica. Pese a esto, también vamos a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. No alcanzan el dinero. Sí, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos un presupuesto que anda en 11 billones y medio de colones, digamos. 11 millones de colones más 500 mil millones de colones. Nuestro país en tributos puede andar en alrededor de 5.8 billones de colones. Es decir, tenemos un presupuesto de este tamaño y tenemos un ingreso tributario de la mitad. Entonces, esta mitad hay que financiarla. Y para financiar eso, usted puede acudir a distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos es la deuda interna. Otro mecanismo son los eurobonos y el otro son las colocaciones mediante los bancos multilaterales de crédito. Lo que pasa es que si nosotros salimos al mercado, en primer lugar, si hubiéramos salido hace unos meses, nos habría ido muy mal, habría sido muy caro. En este momento creo que estamos en una mejor condición para ir al mercado internacional. Pero la verdad es que al final, la tasa de interés a la que nos prestan los multilaterales, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CAF, AFD, todos estos son tasas de interés tan bajas que no se comparan con las tasas de los eurobonos, pero tampoco se comparan con la tasa interna. Nosotros en esos préstamos multilaterales normalmente andamos entre un 1,5 y un 3%. En unos eurobonos andaríamos probablemente alrededor de un 5,5 y un 6%. Y acá internamente podemos andar unos 100 puntos arriba de eso, sobre todo en este momento que, reitero, andamos bastante bien. Entonces, tiene mucho sentido para nosotros tomar los créditos que nos ofrezcan los multilaterales, porque eso nos permite no consumir todo el crédito interno, sino que el ahorro interno se puede destinar a otras cosas. Se va a los bancos se lo pueden prestar a la gente, y los bancos, en la medida en que el Ministerio de Hacienda no esté presionando mucho la tasa de interés, puede perfectamente
tomar ese dinero a una tasa más baja y colocarlo a una tasa más baja. Hay que entender que el Ministerio de Hacienda es el elefante en la cristalería, ¿verdad? Nosotros somos los que nos movemos en ese mercado de crédito y que tomamos la mayor cantidad, porque nuestras necesidades son muy grandes y además somos el emisor más seguro dentro del país. El Ministerio de Hacienda tiene esa característica y entonces, de alguna forma nosotros vamos definiendo la tasa de interés del resto del mercado. Y entonces, por eso es importante que podamos tomar esos créditos externos, porque cuando nosotros tomamos un crédito externo, lo que hacemos es que no tomamos esa porción en el mercado interno. Okay. Para tal vez explicarle a la gente que nos está siguiendo, de esos 11,5 billones que nosotros vamos a la asamblea nos dice ustedes pueden gastar hasta 11,5, pero solo le va a ingresar 5,8, entonces la otra mitad usted la toma en el mercado, entonces la asamblea nos autoriza a que tomemos ese tamaño de deuda en el mercado. Cuando nosotros llevamos un crédito externo, lo que hacemos es que sacamos una parte de esa autorización, la eliminamos y la sustituimos por ese otro crédito. Entonces, no es que esto se amplía, esto sigue siendo del mismo tamaño. Nada más que aquel crédito lo que hace es sustituir parte de esa autorización que ya teníamos desde antes. Entonces, los créditos externos no son un incremento de la autorización de endeudamiento. La autorización de endeudamiento sigue siendo la misma. Lo que nos ayudan es a disminuir el pago que realizamos por tasa de interés. Inclusive, ministro, también la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, había recomendado en perspectivas económicas que también se aplicara un ajuste fiscal para poder alcanzar la anhelada activación económica. OCDE, que hace poco Costa Rica se adhirió a ellos, ¿verdad? Efectivamente. Esto también viene a reforzar. Efectivamente, digamos, la OCDE ha planteado el tema del ajuste fiscal y nosotros precisamente por eso es que hemos buscado un tercero, que en este caso es el Fondo Monetario Internacional, que es probablemente la organización que más sabe de ajuste fiscal en el mundo, para decirle lo que estamos planteando tiene sentido o no tiene sentido. El ajuste fiscal que nosotros queremos proponerle al país es sensato o no es sensato, y lo que nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional es, desde el punto de vista técnico, lo que usted está planteando está bien. Entonces, nosotros traemos eso acá a Costa Rica y le decimos, técnicamente el Fondo Monetario nos dijo que estaba bien. Ahora, políticamente, ocupamos que la Asamblea nos diga, adelante, vamos adelante con los ingresos y nosotros desde el Ejecutivo vamos adelante con la parte de gastos. Y aquí tal vez es importante recordarle también a todas las personas que nos están viendo que el ajuste que estamos planteando es un ajuste de un 3.41 al 2023. Y ese 3.41 se compone, tiene dos componentes. Un componente que es el del gasto público, que significa que vamos hacia una reducción del gasto público de más de 2 puntos del PIB. Y el otro componente es un componente también pequeño, que es el otro tercio, que es por el lado del ingreso, que significa que hay que aumentar los ingresos en un 1.14 del PIB. Nosotros con todo esto, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que para el 2023 el gasto público se reduzca en un 3% del PIB. Esa es la reducción que se haría si nos apegamos estrictamente a lo negociado con el fondo, si nos apegamos estrictamente a lo que es la regla fiscal, nosotros lograríamos esa reducción, y si a eso le agregamos un componente de ingreso de un 1.14, entonces eso nos permite que las finanzas públicas pues mejoren de una forma bastante importante y nos ponen una ruta de disminuir el tamaño de la deuda, porque el problema nuestro que tenemos hoy es que cuando hablamos de que nos autorizan a endeudarnos por 5.8 billones, por la mitad del presupuesto, lo que estamos diciendo es que la Asamblea nos autoriza a tomar deuda para pagar los intereses. Es decir, a nosotros no nos alcanza la plata como país para pagar los intereses. Imagínense ustedes en una situación personal donde uno lo que hace es
toma un crédito, pero además todos los meses está pidiendo plata para pagar los intereses del crédito. Pues en esa es la situación en la que está el país. Por eso es que tenemos que disminuir esa deuda. Y la única forma de disminuir esa deuda es alcanzar un superávit primario, porque cuando alcanzamos superávit primario, lo que quiere decir es que ya tenemos una cantidad de dinero para pagar una parte de los intereses. No es que con eso vamos a pagar todos los intereses. No, todavía nos hace falta, pero ya empezamos a pagar una parte de los intereses. Entonces, ya ese es un paso muy positivo. Y bueno, ha sido una gran ventaja que nosotros alcanzamos superávit primario en el mes de marzo. Alcanzamos un superávit primario de 0.6, luego en el mes de abril tuvimos una situación casi de equilibrio, en realidad tuvimos un superávit primario, si mal no recuerdo, como de 2.500 millones de colones, que a uno le puede sonar mucho dinero, pero para efectos presupuestarios realmente eso es prácticamente equilibrio. Y ahora que estamos en el mes de junio, estamos hoy en el último día, que es el último día también de recaudación del parcial de renta, y de momento contarles que la situación pues pinta positiva, esperamos que sea muy positiva en este mes, y eso nos ayudaría de nuevo a ir en la ruta correcta, pero esa ruta requiere esa reducción de deuda, y para esa reducción de deuda todavía ocupamos un poco más de ingresos. Si nosotros estuviéramos en una situación fiscalmente más equilibrada, pues el superávit primario que estamos alcanzando sería fantástico, sería bueno, pero en la situación en la que estamos nosotros ocupamos todavía más, ocupamos un poquito más de ingreso para seguir en ese proceso de disminución de la deuda pública que tiene el Estado costarricense. Sin embargo, ¿cuál sería el plan B, ministro Elian? Porque esto depende evidentemente de la aprobación o el sí de los diputados. ¿Cuál sería el plan B para poder, verdad, ordenar las finanzas públicas? Lo que pasa, don Javier, es que este es el plan B. Nosotros tuvimos un plan A. El plan A fue el plan que presentamos al país el 17 de septiembre. En ese momento nosotros le dijimos al país, esta es la propuesta que vamos a ir a negociar ante el fondo. El país nos dijo no. Esa propuesta no la queremos. No estamos dispuestos a que ustedes vayan a negociar eso ante el fondo. Entonces pasamos a una propuesta B, que es la que presentamos ante el fondo. Cuando nosotros de alguna manera oímos esa pregunta del plan B, la gente a veces dice, ¿y ese plan B qué será? ¿En qué consistirá? ¿Podrá ser la venta de algún activo estatal? Bueno, no, yo creo que hay cosas que la gente dejó claras en el mes de octubre, entre ellas que no quiere impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, luego no al aumento del IVA, que nosotros teníamos claro y siempre dijimos que esa era la última de las medidas, pero la gente no quiere un incremento en el IVA. Quedó claro también que no quieren que se disminuya el ingreso que tiene el Infocop, lo que se llaman las parafiscales. Y así uno puede ir enumerando que no quieren la venta de activos estatales. Algunos de esos son aspectos con los cuales coincidíamos, otros tal vez no necesariamente. Pero en todo caso, nosotros sí debemos tenerlos presentes como limitaciones de cualquier plan que estemos estimando para efectos del ajuste fiscal. Es decir, el ajuste fiscal no puede ser solo de que el ministro de Hacienda diga voy a hacer A y B y punto, ahí se acaba. Es decir, como dice un amigo, uno podría sentarse frente al Excel y hacer unos cuantos números, y en Excel todos somos millonarios, ¿verdad? Hasta los países pueden ser millonarios ahí. Pero hay que entender que hay un contexto político, y ese contexto político, cuando estamos hablando de hacienda pública, es sumamente relevante. Es un contexto político en el que también hay que contar los votos que puede tener una determinada idea en la Asamblea Legislativa, porque a veces puede ser que ocupemos nada más 29 votos, a veces ocupamos una mayoría todavía inferior, porque puede ser una mayoría de los presentes en ese momento en la Asamblea, y a veces ocupamos 38 votos. Entonces, cuando ocupamos 38 votos,
tenemos que ir a convencer a 38 diputados de que lo que estamos planteando realmente es la mejor de las ideas, y eso es, pues, materia un poquito complicada, porque todos sabemos que en este momento estamos escasamente a 7, 8 meses de las elecciones presidenciales y de diputados, y por supuesto que todos los partidos tienen su corazoncito, tienen sus intereses y tienen su legítima aspiración de tratar de ser gobierno y tratar de tener la mayor cantidad de diputados posibles. Porque aunado a esto, por ejemplo, yo conversaba con don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, y evidentemente esas son reformas estructurales, ¿verdad? Como ejemplo, como el empleo público o como alivianar las cargas sociales de los trabajadores, que todos son, y además el Fondo Monetario Internacional, todos esos son proyectos que dependen del Poder Legislativo, ¿verdad? Sí, sí, el empleo público, por ejemplo, es una ley que requiere 38 votos. Ya la Corte Suprema de Justicia lo dijo, y bueno, habrá que ver incluso cómo regresa de la Sala Constitucional, ojalá y regrese lo más entera posible. Pero es un proyecto que requiere 38 votos. El mismo empréstito del Fondo Monetario Internacional requiere en segundo debate de 38 votos. Los impuestos en general no requieren ese tipo de mayorías, pero a partir de ahí sí se hace necesario entonces contar con un escenario donde podamos tener el apoyo de esos 38, 40 diputados que se vuelven vitales para lo que nosotros requerimos en ese ajuste fiscal. Ahora, hay que tomar en consideración también otro elemento que yo creo que es importante. ¿Cuál? Si hablamos precisamente de que hay elecciones y hay partidos con vocación de poder, hay partidos que dicen vamos a ganar las próximas elecciones, yo soy bueno gobernando, yo tengo la capacidad para llevar este país adelante. Entonces, esos partidos que tienen esa vocación de poder deben tener claridad en que en este momento este gobierno está dispuesto a cargar con el costo político de esa segunda reforma fiscal, pero a dejar esto estructuralmente arreglado. Entonces, eso les va a permitir a ellos gobernar con una mayor facilidad. Si no, van a tener que dedicar parte de su capital político a generar ese ajuste fiscal. Y eso es algo que me parece que no les conviene a ellos y no le conviene al país. El país no puede estar en estas discusiones eternamente, debe tomar decisiones y echar adelante teniendo presente, por supuesto, el interés superior de todos los costarricenses y sobre todo de las generaciones que están por venir. Propiamente, ministro, ya propiamente desde el Ministerio de Hacienda, ¿qué se está haciendo para poder contribuir desde la administración tributaria para controlar la evasión, ministro? Nosotros tenemos distintas acciones, hay acciones de carácter de inspección que se realizan regularmente, eso se hace un análisis de riesgo, se determinan cuáles son los sujetos más relevantes y se va y se hace la inspección directamente con estos sujetos. También estamos trabajando en lo que tiene que ver con Big Data, en lo que tiene que ver con esa parte. Recordemos que tenemos todo lo que son facturas electrónicas, y a partir de las facturas electrónicas eso nos ayuda mucho a controlar dos impuestos que son el IVA y el impuesto sobre la renta. El IVA porque ahí tenemos todas las contribuciones que se están realizando al IVA, y en renta porque tenemos ingresos que están recibiendo los proveedores de bienes y servicios. Entonces, eso lo estamos haciendo, pero por otro lado estamos trabajando en un proyecto que creo yo sin duda alguna va a ser un proyecto de la mayor importancia para eliminar la evasión y la elusión. Y ese proyecto es Hacienda Digital. Nosotros, por medio de Hacienda Digital, vamos a tener un mayor control de los ingresos y los egresos de todas las personas. Vamos a poder incluso enviarle a todos los contribuyentes una declaración preimpresa, donde le estamos diciendo, consideramos que en su caso, estos fueron los ingresos, estos fueron los gastos, dentro de esto usted todavía debe tanto de IVA, no debe nada de IVA. En lo que es renta,
usted debería pagar tanto, hasta la fecha ha pagado tanto, tiene un saldo de tanto. Si está de acuerdo, proceda sencillamente a indicarlo así y a realizar los pagos. Y si no, haga las correcciones. Entonces, a partir de ese tipo de información que nosotros tengamos, también vamos a estar en una mayor capacidad de entender, por ejemplo, que hay un cierto tipo de negocios que no está tributando lo suficiente. Entonces, puede perfectamente llevar, por decirle algo, las carnicerías. Vamos a revisar las carnicerías. ¿Por qué la renta promedio de las carnicerías anda en el 6%? Y entonces puede ser que uno se lleve la sorpresa de que es que los ganaderos están ganando mucho. Y entonces que la utilidad se está concentrando en el otro extremo de la producción. Y entonces ante eso usted concentra también un poquito de su esfuerzo por el otro lado. Son productos posibles que se pueden obtener a partir de un desarrollo que creo que nos va a poner definitivamente en otra latitud en cuanto a esto y que esperamos que entre en producción ya en enero del 2023. Muy bien. Eso lo iba a indicar. Y con respecto a SICOP también, porque es otra de las plataformas que también se está utilizando, ¿se va a integrar con Hacienda Digital, ministro? ¿O para las contrataciones se va a mantener también esa herramienta? SICOP es una herramienta independiente de Hacienda Digital, es una herramienta que ya está en funcionamiento. Probablemente habrá que hacer alguna interfaz para que desde Hacienda Digital se conozcan cuáles son las empresas que están siendo adjudicadas, los ingresos que están teniendo, absolutamente todo ese tipo de información que sí es muy importante para efectos de Hacienda Digital, pero Hacienda Digital no comprende un desarrollo de un nuevo SICOP, sino que SICOP ya está debidamente desarrollado. Hablando de eso, también para abordar un poco, ministro, con respecto a las transacciones en Simpe móvil, un poco también sobre esa situación, porque se había dicho que, ¿verdad?, que les iba a cobrar a todas las transacciones hechas en esta vía. ¿O es solo No, nunca hemos dicho que les íbamos a cobrar a todas, ni que iba a ser un impuesto nuevo. Lo que nosotros hemos dicho es que aquellas transacciones de bienes y servicios que usted las hace en cualquier lado y pagan IVA, si usted lo que hace por medio de Simpe es cancelar, es utilizar eso como medio de pago, debe cerciorarse de que se haya emitido la factura, que se esté pagando el IVA y que se esté incorporando para efectos tributarios ese ingreso en renta. No hemos hablado de un impuesto nuevo, sino de que vamos a cobrar el IVA y la renta ahí donde corresponde. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que alguna gente está utilizando Simpe para decirle a su contraparte, deposíteme en Simpe, y no le generan factura. Wow. Entonces, ahí hay dos supuestos, incluso el primero es que no le generan factura y no le cobran IVA. Entonces, ahí hay una situación fiscal, hay una situación de evasión fiscal. Hay una segunda situación, que es donde le dicen, son, qué sé yo, 12,000 colones, y en esos 12,000 colones ya va incluido el IVA. Pero como no le emiten la factura, se dejan el IVA. Entonces, eso es todavía peor. Y además, al no emitir la factura, ni siquiera están incorporando ese ingreso en su patrimonio para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, nosotros aquí lo único que queremos es que donde hay transacciones de bienes y servicios y debe pagarse IVA, se pague IVA y se incorpore para efectos de la renta. Todas las transacciones, todas las remesas que se le envían a la mamá, al hermano, al papá, donde pagamos los tragos del viernes en la noche a un amigo, porque él fue el que puso la tarjeta, todas esas cosas pueden seguirse tramitando por Simpe y ahí no vamos a cobrar ni un 5, no es nuestro interés meternos ahí. Igualmente lo otro que me han planteado mucho es el señor de los limones y la señora de las empanadas que dice por Simpe que le paguen. Bueno, si es un limón, si es una empanada, ahí no hay problema. Ese tipo de cosas al final no son tampoco de interés tributario. Veámoslo así, si nosotros tenemos un número limitado de personas en tributación dedicados a la inspección, es un personal que además pues le cuesta un monto importante a lo que es el Ministerio de Hacienda, no lo podemos dedicar a que persiga a una señora que está vendiendo empanadas,
porque eso no es rentable desde el punto de vista de la fiscalización. Se orientan en primer lugar a aquellos que son mucho más grandes, aquellos que son mucho más relevantes, al 80% de los ingresos, ahí es donde tienen que estar. Nada ganamos con que vayan y digan, es que agarré a esta señora que vendía empanadas desde hace un año. Y la señora lo que hace es tener un modo de vida con la venta de empanadas que le permite salir adelante. Entonces, desde el punto de vista tributario hay que tener claridad, ese no es el objetivo, no es lo que andamos buscando ni en SIMPE ni en el resto del entorno tributario costarricense. Lo que andamos buscando es que SIMPE no se nos convierta en un canal que estimula la evasión, porque eso jamás lo pensó el Banco Central que fuera de esa manera y a nosotros como Ministerio de Hacienda tampoco nos sirve que sea de esa manera. Y para poder perseguir, ministro, a los grandes evasores, se debe reforzar la policía, porque muchas veces ese es como el gran tema, ¿verdad? Porque tal vez los recursos los activos son menores a los que evaden impuestos. ¿La policía también? No, la policía nos funciona más bien en temas de contrabando. La policía es para en temas de contrabando, en aquellos temas donde viene gente con mercadería, con vehículos, o donde hay gente que pasa por la aduana con una mercadería y de pronto nos damos cuenta por otro tipo de información que no era lo que decían, sino alguna otra cosa. Entonces, ahí la policía llega y hace la labor que correspondiente mediante una inspección in situ y el decomiso de la mercancía. Pero aquí es sobre todo la inteligencia, lo que es importante es la administración del riesgo, es saber quiénes son los importadores, qué es lo que se está importando en este momento, cuál es el valor de lo que se está importando, y Hacienda Digital nos va a permitir además revisar, por ejemplo, por decirle un supuesto, bueno, hay un sujeto o hay 25 tiendas nuevas que están vendiendo teléfonos celulares. Y resulta que el proveedor de esos teléfonos celulares es el mismo, o son 3, 4 proveedores de esos teléfonos celulares. Ok, ¿dónde está la factura de importación de esos teléfonos celulares? ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no puedo ligar a ese importador o a ese vendedor de teléfonos, a esos 25 negocios con un importador de teléfonos celulares? ¿Dónde se pierde la conexión? Entonces, ahí nos vamos a revisar eso, y eso es realmente lo más importante para efectos tributarios, porque empezamos a hacer esos ligues que nos permiten llegar a ajustes importantes en materia tributaria. Pero ahí no es tanto la policía, sino esa administración del riesgo, esa inteligencia tributaria. Muy bien. Ministro, con este caso que es muy sonado actualmente, el caso Cochinilla, ¿esto puede afectar de alguna manera también la parte fiscal o el tema fiscal? ¿Esto puede afectar la situación actual? Bueno, eso puede afectar en términos de que son dos grandes contribuyentes y pues habrá que hacer el estudio correspondiente de ambos, a ver cuál es la situación realmente de cada uno de ellos. Pero no creo que más allá de eso, ¿verdad? Y bueno, afecta desde el punto de vista de eficiencia del gasto, ¿verdad? El hecho de recibir un ingreso, cuando usted paga los impuestos, usted está asumiendo que el impuesto se va a gastar de la mejor forma, la forma más eficiente, y por lo menos lo que nos dice la información preliminar es que desgraciadamente eso no ha sido así. Así es que desde ese punto de vista sí hay una afectación, pero desde el punto de vista de las labores de la tributación, pues tendrán que hacer lo que corresponda, que es llevar adelante una revisión mucho más intensiva de aquellas empresas que ahí se están mencionando. Muy bien. Además, hace poco, ministro, habían anunciado que el Ministerio de Hacienda captó más de 2.23 billones en las operaciones realizadas durante el primer semestre del año, ¿verdad? ¿Cómo pretenden estimular más a los inversores para poder reducir estas necesidades de financiamiento a lo que resta del segundo semestre? La forma de reducir esas necesidades de captación en el mercado local son dos. Una es
por la vía de los ingresos, contar ojalá con nuevos ingresos que nos permitieran disminuir la necesidad de captación, y la otra es con los empréstitos. Los empréstitos nos permiten omitir esa captación acá internamente, y entonces a partir de ese acto de aprobación de un empréstito, eso es un ingreso adicional que se va al mercado financiero porque es un dinero que nosotros ya no vamos a necesitar captar en el mercado interno. Muy bien. Entonces, a modo de síntesis, ministro, hay situaciones que también ya se están avanzando desde la manera, desde el punto del Poder Ejecutivo, y otras desde el Legislativo para poder alcanzar la reactivación. Sí, creo que desde el Ejecutivo hemos venido insistiendo mucho en el tema de la estabilidad fiscal, de lo que es el ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la estabilidad fiscal, estamos hablando de esa base que es necesaria para construir la casa. Usted no puede construir una casa en el agua, tiene que meter los pilotes profundamente, ¿verdad? Pero usted no la construye sobre arenas movedizas, tiene que ser sobre tierra firme. Eso es la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal lo que le dice a las empresas es que están en un país que no está en problemas fiscales, que no va a presionar los mercados, que es un país que cumple con sus obligaciones, que es fuerte financieramente. Y entonces a partir de ahí la gente puede llevar adelante los procesos de inversión con una mucho mayor confianza. Nosotros consideramos que el paso obligatorio, necesario para hablar de reactivación económica tiene que ver con llevar adelante ese proceso de consolidación fiscal en el que estamos trabajando y que a la fecha nos está dando buenos resultados, siempre por supuesto a la espera de la aprobación de los proyectos de nuevos ingresos por parte de la Asamblea Legislativa. Ministro Elian Villegas, ministro de Hacienda, que estuvo con nosotros en Mercados y Tendencias durante esta entrevista. Gracias, ministro, por haber estado aquí con nosotros. Con mucho gusto, don Javier, estamos siempre a la orden. Muchas gracias a todos ustedes. Y a conseguir la anhelada reactivación económica post campañas de vacunación. Ojalá, ojalá, hacia allá vamos. Gracias, ministro. Nos vemos. Muy amable. Para servirle. Hasta luego.